¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a este su programa de taller de historia que con toda facilidad nos ofrece nuestro club, el Yucatán Country Club. Saludo a los directivos del club, el Country, a los residentes, a los socios que han hecho pues para ustedes, para todos, pues este programa, han hecho suyo este programa. Saludo a todas las personas que nos ven en todas partes de México y no es exagerado decir del mundo. Saludo pues a todos los habitantes que les gusta la historia de la ciudad de Mérida, de la ciudad de Valladolid, de la península de Yucatán en especial, la Ciudad de México, que siempre nos manda muchos saludos, los amigos de la Ciudad de México, un afectuoso saludo, un abrazo fraternal. De Michoacán, un gran abrazo a nuestros amigos de Michoacán, de Zihuatanejo, también a los maestros de Zihuatanejo, un gran abrazo. Veracruz, Tamaulipas, que siempre nos ve también, Coahuila, Monterrey, se había pasado a saludar a mis amigos de Monterrey, un gran abrazo a los regios que se encuentran viendo este programa. Guadalajara, desde luego, esa ciudad tan hermosa, tan bonita, tan histórica también, la ciudad de Guadalajara. También nos han mandado saludos de Baja California, de Coahuila. Un gran saludo a la gente de Saltillo, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, los estados del centro de la República que también nos mandan saludos. Un gran abrazo. Y desde luego, como siempre digo, también un abrazo muy importante a todas las personas que nos ven en el extranjero. Desde Estados Unidos, pues se reportan siempre Camarillo, California, Houston y otros lugares más. Canadá, Montreal, Toronto, gran abrazo. Sudamérica, principalmente Ecuador, Colombia, Perú. Un abrazo muy fraternal a todos ustedes. Y Europa, pues saludo también a todos los que nos ven desde ahí. Mexicanos hay por todos lados, y aunque no sean mexicanos, qué gusto que les interese estos talleres de historia, para que no se queden solamente con lo que yo digo, sino que sean curiosos por la historia precisamente, y puedan investigar más, para saber más de la verdad, y aunque sea redundante, de la verdadera verdad. Bien, pues hoy nos toca llegar a una conclusión, ya de este tema larguísimo que empezó con la Revolución Mexicana a partir de Madero, que comentamos un poco, aunque más que de Madero, con Carranza, y hemos llegado ya a un término de donde pues hay que concluir este tema para entrar a otros nuevos. Bien, nos quedamos en que estaba el round o los rounds, mejor dicho, de declaraciones. Enero, llega el año 1836, enero, febrero, marzo y los primeros días de abril, los periódicos se vendían como pan caliente por las declaraciones que se iban diciendo Calles y Cárdenas, respetuosamente, pero cada vez más subidas de tono. Para esto, las huelgas seguían. Para esto, Cárdenas descaradamente más apoyaba a los huelguistas, como para que Calles tuviera de qué hablar. La guerra cristera seguía, repito, menor escala, pero seguía. Hubo otra vez un ausentismo inmenso en las escuelas, porque no les gustaba a los padres de familia que se llamaran escuelas socialistas, y se obligaba a los maestros, aún de las privadas, a imponer el socialismo. O sea, México estaba yendo hacia una ruta, por así decir, mal. El problema era que el otro grupo, no había una oposición ya, no había. Con Vasconcelos se aplastó la oposición, y la oposición era Calles. Entonces, para los mexicanos de esa época, pues podríamos decir como en un palenque, ¿no? Tan malo el giro como el Colorado. O sea, ¿qué hacer? Apoyar a Cárdenas para que llevara a México un comunismo grueso, apoyar a Calles para que volviera otra vez una auténtica y quizá final terrible y brutal persecución cristiana. Vaya encrucijada en la que estaban los mexicanos, que les tocó vivir. No tanto nacer, por los que nacieron no se dieron cuenta,
pero sí los que vivieron activamente estos periodos muy tumultuosos de los años 30. En fin, ¿qué fue ya la gota que derramó el vaso? La última declaración a principios de abril, fue por ahí del 2 o 3 de abril, de Calles. Donde Calles, ya, cansado de todo este relajo, en donde su chamaco no le daba la cara y solo contestaba por la prensa, entonces Calles claramente dice, inclusive el titular, ¿ok?, dice, durísimas declaraciones del presidente Calles, del general Calles contra el presidente Cárdenas. Y Calles dice así, señores, dice a los reporteros, y lo van a publicar, México está mal. Y claramente el presidente Lázaro Cárdenas no quiere oír consejo y está conduciendo a México a un abismo. Y dice Calles, peor aún, Cárdenas está llevando a México al comunismo y pronto será el dictador del proletariado. Mexicanos, decía Calles, el comunismo no es una doctrina pura del pueblo mexicano, es extranjerizante. Y el presidente Cárdenas nos quiere llevar hacia esa filosofía. Que la prensa se vendió el titular gigantesco y ahora sí Cárdenas no contesta y se va a reunir en el Palacio Nacional. Cárdenas ya no es otra cosa, era coherente, eso sí, era coherente porque él no quiere vivir en Chapultepec. Como socialista que era, no quiere que Chapultepec sea la residencia oficial del presidente porque era un castillo y además estaba arriba, era como ver a sus súbditos, entre comillas, porque no son súbditos, son ciudadanos, súbditos así, viendo hacia abajo y el pueblo viendo hacia arriba. No. Y es acá cuando por un decreto presidencial de Cárdenas, Chapultepec pasa a formar parte de los inmuebles mexicanos y se convierte en lo que es hoy el Museo de Historia de México. Y le encomienda a su esposa pues construir una pequeña casa presidencial, mientras tanto vivirían en una casa, y es cuando empieza la construcción y la terminó, y ahí vivió, fue el primero a vivir ahí, la de Los Pinos. La esposa de Cárdenas era doña Amalia Solórzano, que murió no hace mucho, murió de acá de 100 años, principios de los 2000, si no me equivoco. Bueno, entonces se reúne en Palacio Nacional con Francisco J. Múgica, que era su confidente, su hermano del alma, su amigo, era el que quizá para Cárdenas ocupaba el lugar de Calles en ese momento. Francisco J. Múgica escribió un libro que se llama Memorias, y ahí nos cuenta todo lo que les voy a contar. Y además, Francisco J. Múgica, desde el 17, fue uno de los constituyentes de Querétaro, y fue uno de los del ala radical de la Constitución del 17, Francisco J. Múgica. Por lo tanto, no es extraño verlo asesorando, coachando a Lázaro Cárdenas para convertir a México en comunismo. Si ustedes me preguntan, entonces, Francisco J. Múgica era comunista, pues yo diría que sí. Hacia allá quería llevar a México junto con Cárdenas. Se van a reunir con él, según cuenta años después de sus memorias, y que Cárdenas estaba sentado en la silla esa del águila, tenía su reloj, así como de leontina, y jugaba con él, y le dice: Pancho, ¿qué vamos a hacer? Y le dice, pues, tenía los periódicos de Francisco Múgica. Pues Lázaro,
Yo creo que el general Calles ha llegado a un camino sin retorno. No está ubicado. Ya se creyó ese mal nombre de jefe máximo. Aquí no hay jefe máximo, Carnes. El único jefe máximo eres tú, es el presidente. ¿Sí? Así lo creo yo. Seguía jugando con su reloj de bolsillo. Cárdenas. Pero sugiéreme algo. Pues si te vas a quedar callado, tienes que mostrar entonces una acción. Hay que hacer algo porque la gente espera de ti. Y tienes una ventaja, Lázaro. Eso no deja de jugar su reloj y ir a ver a Pancho Mujica. ¿Sí? Al viejo lo odian. Lo odian los católicos. Lo odian todos los que votaron por Vasconcelos. Saben que él fue el que hizo el fraude. Y que Carlos contesta, pues a mí tampoco me quieren mucho, con eso de que me atribuyen que soy comunista. Sí, dice Pancho. Pero entre tú y Cárdenas la gente se va a inclinar por ti. Tú y Calles, pero Calles es un fruto viejo que tiene una historia de sangre junto a él, que la gente no olvida. Mi propuesta es que des un golpe del que no pueda levantarse Plutarco Elías Calles. Cárdenas ya lo había pensado. Abre su cajón y saca una carpeta. Son las renuncias de todo mi gabinete callista. ¿Los vas a hacer renunciar? Y si no quieren, es que no les voy a preguntar. Van a renunciar, porque yo se los voy a pedir. Pero, pues es que, bueno, alguno puede decir que lo que fue Calles que lo nombró. Calles no tiene ninguna fuerza política, no es nadie. Y si no renuncian, yo los destituyo. Le estoy dando una salida honrosa del gabinete. Pues Lázaro, no te conocía ese carácter, pero estoy de acuerdo contigo, tienes mi apoyo y los de tu gente. Voy a avisar al Lombardo para que cualquier cosa tenga toda su gente, la CTM, para que pueda, pues si pasa algo no va a pasar nada. Y los militares, todos ellos, o la mayoría, tú mismo, tu rango te los dio Calles. He pensado en eso. Pero tengo una muy buena relación con el secretario de Guerra, Juan Andreu Almazán. Está en la otra sala esperándome. Voy a hacer una junta de militares, Pancho. Si Almazán me apoya, voy a sacarle que a su vez consiga el apoyo del ejército. Los 32 generales me tienen que apoyar con la decisión que voy a tomar. Y dice que Pancho Mujica cerró la carpeta y dice, cuando hablas así, me das miedo, Lázaro. Se acabó, Pancho. Quiero mucho a don Plutarco, pero ha pasado la raya que en política es imperdonable. Adelante. Y en efecto, se dice que Lázaro Cárdenas habla con el secretario de Guerra, don Juan Andreu Almazán. Almazán conversa con él. Todos eran callistas. Y Almazán dice, bueno, Lázaro cuenta con el ejército, pero seguro, general Almazán, porque lo que voy a hacer es un golpe militar contra el general Calles. Y necesito la lealtad del ejército mexicano. Almazán, yo respondo por ellos. Hay una versión que nos da Alfredo Elías Calles en donde una reunión de militares con el presidente no está comprobado. Claro, no lo iba a hacer públicamente y nadie lo iba a escribir, pero que no solamente se reunió con Almazán, sino que con todos los jefes de zonas militares, con los generales, y les pidió su apoyo. Si esto es novela o no,
tiene lógica, porque dice que Cárdenas les dijo, señores, aquí no hay más de dos, ustedes son militares. Y desde la Constitución del 57, ratificada en el 17, los militares están bajo las órdenes directas del presidente de la República. Sabemos que todos nosotros, incluyéndome a mí, nos dio nuestro rango el general Calles. Y sabemos, y usted lo sabe, general Almazán, dicen que eso dijo Cárdenas, que el que ha dado las órdenes al ejército directamente ha sido el general Calles y no el presidente. Claro, ok. Los anteriores, con excepción de Abelardo Rodríguez, que no gobernó Calles, nosotros eran civiles y le tenían terror al ejército. El ingeniero Ortiz Rubio y el licenciado Emilio Portes Gil. Yo quiero que me digan ustedes, ¿con quién está el ejército mexicano? ¿Con el presidente de la República Mexicana, que es el jefe de las Fuerzas Armadas? ¿O con el general Plutarco Elías Calles, con un título que no existe, el que le dicen jefe máximo de la revolución? Es lo único que quiero saber. Depende de su respuesta, seguimos conversando. Y cuentan que Almazán se puso de pie. Dijo, señor presidente, no tiene por qué preguntar eso. Hablo en nombre de todos mis compañeros, como secretario de guerra. El ejército está con el presidente de la República. Está con usted. Usted ordene y se cumplirán sus órdenes. Cuentan que Cárdenas, que estaba sentado, vio a Almazán, lo oyó, quizá fue más lo que pensó, se puso de pie y abrazó a Almazán. ¿Y qué le dijo? Quiero al general Plutarco Elías Calles. Y aquí va a venir como la vida política es una rueda de la fortuna. Aquí va a venir la debacle, la caída de Calles y la caída del maximato. Cárdenas y Almazán van a preparar el golpe perfectamente bien y se lo van a encomendar al general Navarro Cortina para que se encargue de esto. El golpe lo van a dar la noche del Viernes Santo, 10 de abril de 1936. ¿Por qué esa noche? Como Viernes Santo, que era de aquella época, estamos hablando de hace pues, un poquito menos de 90 años, el Viernes Santo, como ustedes saben, los que son católicos, sabrán que hay oficios, que las 7 palabras, que esto, que lo otro, que Rosario de Pésame a la Virgen, y antiguamente, después de ese Rosario de Pésame y de las marchas del silencio que se hacían, la costumbre religiosa y pudorosa del mexicano antiguo era retirarse a sus casas y estar en oración con su familia. Posiblemente no salir a la calle, estar rezando, orando, leyendo algún libro piadoso, nada más. Cuando vino a la televisión, ver alguna película de religiosa de esa época, no sé, el manto sagrado, una cosa así que se pasaba en esa época. ¿Ok? Pero la gente no salía. Y menos salía si era una ciudad provinciana. Y en este caso, el golpe se iba a dar en Cuernavaca. ¿Y por qué en Cuernavaca? Porque en Cuernavaca estaba Calles. Si ahí vivía, ahí tenía su quinta. Ya no estaba en Anzures, en México, ya vivía en Cuernavaca. En Cuernavaca. ¿Por qué? Porque apenas cayera el sol de ese Viernes Santo, la idea de Cárdenas era que llegaran los camiones del ejército, entraran a Cuernavaca. Si la gente estaba en sus casas, pocos se iban a dar cuenta de esto, o pocos se iban a dar cuenta de esto. Iban a cerrar al público la entrada de 2 cuadras a la redonda, donde estaba la quinta de Calles, para que nadie viera lo que allá iba a pasar. E iban a recibir órdenes directas de Juan Andrao Almazán, que a su vez recibiría órdenes directas de Lázaro Cárdenas. O sea, todo estuvo planeadísimo. Planeadísimo. Y eso no lo supo Calles, ¿no? Porque además Cárdenas va a tener el cuidado de no solamente detener ese día a Calles,
sino también a sus muy cercanos amigos, Luis N. Morones, Melchor Ortega y Luis de León. La idea era que ese 10 de abril de 1936 se acabara de una buena vez y para siempre con el maximato. Y llega el 10 de abril. Calles, pues no sabía nada. ¿Okay? No sabía nada, se manejó con mucho sigilo. Lo manejó el ejército. Con un gran sigilo. Cárdenas, desde el Palacio Nacional, monitoreaba todo. A su lado, el que siempre estaba junto a él, Pancho Mújica. A las 6 de la tarde, un convoy de 5 camiones del ejército con soldados y el automóvil de lujo del secretario de guerra, no estaba él, pero iba, se daba la defensa, vaya, iba el general Navarro Cortina, salen por la antigua autopista de Cuernavaca, o sea, de México a Cuernavaca, rumbo a Cuernavaca. Pasan por lo que ya hemos comentado, por Topilejo, por Huitzilá, por Tres Marías, y ya oscureciendo, en una Cuernavaca hasta cierto punto levítica, todos en pleno recogimiento por ser Viernes Santo, el Señor estaba muerto según la tradición, pues casi nadie los ve. Entran a Cuernavaca y se dirigen a la Quinta de Calles. Para esto, otro grupo del ejército, al mando del coronel Corte, ya había rodeado y como cerrado las calles alternas para que nadie pudiera pasar. Calle estaba adentro en su casa, en su quinta. Navarro Cortina se baja. Todos saben. ¿Qué saben lo que está pasando ahí adentro? Señor, le sacan el mapa. La casa, la quinta, tiene muchas entradas, pero la entrada principal es esta. Hay 2 guardaespaldas a la entrada principal que hay que someter. Después hay un tramo para llegar a la casa principal, que hay otros guardias en la terraza, hay que someterlos. Entraremos, entonces, y ahora sí nos introducimos a la casa. Debe haber guardias entre el comedor y las escalinatas, hay que someterlos. Una vez que subamos, nos dirigimos a la habitación de Calles, donde ya debe estar dormido. Debe tener 2 guardias vigilando su puerta, los sometemos. Cortina dice, muy bien. ¿En qué momento entro yo? Señor, usted va a entrar con nosotros, les dicen los soldados, abriéndole paso. Usted no se detenga hasta llegar a la cama de Calles. Y ahí lo apañamos. Muy bien. Hágase. Efectivamente, cuando ya todo estaba preparado, serían las 9 de la noche. Entonces Cortina pone su traje de militar, general en jefe, y detrás de él varios soldados con ametralladoras. Cortina le dice a unos soldados, golpea la puerta. Pam, 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 golpea. En un portón que conducía al interior de la hacienda, o sea, todavía una terrazota, o sea, un escampado para llegar hasta la terraza, parecía hacienda de narco. Los 2 guaruras abren un postiguito, ven al soldado y dicen, el general Navarro Cortina desea hablar con el general Plutarco Elías Calles. Los guaruras no lo ven raro, siempre desfilaban allá políticos y soldados y militares. Uno de ellos quita el aldabón, abre la puerta, pero más tardó en jalar la palabra cuando tras de golpe, narrado, repito esto por Pancho Mújica, de golpe entran los soldados, estaban con Cortina, no se detiene, sigue caminando. Haga pam, pam, pues caen el chiste era no hacer ruido, caen a culatazos a los 2 guaruras, los someten, los amarran. Se quedan 2 custodianos, pero se iban como de relevos. Siguen, Cortina sigue avanzando. Junto a él van otra tanda de soldados con ametralladoras, entran a la terraza. Ahí se encuentran a los 2 guaruras de la terraza que dicen, bueno, ¿cómo entraron?
Pero entre que preguntaron cómo entraron, esas fracciones de segundo que perdieron, ¡guac! Les caen los soldados, les dan de culatazos, los tiran al suelo, los amarran, les ponen una tapa, y en la 100 les apuntan con la pistola. Y Cortina sigue avanzando. Se dirige a las escalinatas. Otros dos, ¿cómo? General Cortina, toma, top, lo mismo. Sube y detrás de él un montón. Cuando llegan a donde estaba ya la puerta de la habitación de Calles, los dos guaruras que custodiaban su puerta sacan la pistola, pero fueron más rápidos los soldados, les caen, ¿okay? Los amarran, los someten, y Calles no oyó nada si estaba solo, separaba una puerta. No, porque ellos oyeron que Calles estaba oyendo radio, y un radio a todo volumen. Estaba oyendo la hora de Caruso. Él admiraba mucho a aquel famoso cantante italiano Caruso. Así como hoy que es la hora de Luis Miguel, la hora de no sé quién, era la hora y él estaba oyendo. Según las descripciones, Calles se encontraba recostado en su cama, no acostado, recostado, con sus chancletas, su bata de dormir, su pijama, encima de su pijama, su bata de dormir, y tenía como que estaba hojeando o estaba leyendo el libro de Mi lucha, el de Hitler. Cuando ya están todos dominados, entonces Cortina dice: señores, allá adentro está el general Calles, ya saben lo que tienen que hacer. Sí, mi general Cortina, abran. Y es cuando Calles se da cuenta, ¡pam! Fuerte, abre la puerta, y como un bólido, los 6 soldados rodean la cama de Calles, apuntándole con sus metralletas. Calles se sorprende, ¿qué es esto? Y entra parsimoniosamente Cortina. Calles apaga su radio, siempre recostado. ¿Qué es esto, general Cortina? ¿Qué es esto? Señor, fíjense, qué ironía. El presidente de México, el general Cárdenas, quiere hablar con usted. ¿Que habla conmigo? A esta hora. Sí, en México, señor. Venimos para llevarlo a México. ¿No se acuerdan que algo por el estilo pasó con Serrano? Y dice: ¿qué quiere a esta hora el chamaco? Y le contesta Cortina: bueno, yo no puedo decirle así, pero tiene que acompañarnos. Pues no quiero. Señor, no nos obliga a llevarlo por la fuerza. Tenemos órdenes de llevarlo a México. ¿Y por qué? Porque las condiciones del país así lo exigen, señor. Por favor, no hagamos esto más difícil. Entonces Calles se incorpora. Cuentan que dejó asentado su libro en la cama, el libro de Mi lucha, que es lo que Alfredo Elías Calles dice que eso no es cierto, que se lo sembraron ahí. Vámonos a averiguar cuál es la verdad. ¿Qué le dice Calles? Me considero su prisionero. Nadie ha hablado de esto, señor. Simplemente queremos que nos acompañe. Espero que me hagan un juicio justo para ser fusilado. Señor, se está usted preparando para algo según su criterio. Solamente queremos que nos acompañe. ¿Está bien? Dice. ¿Me permiten ir al baño a cambiarme? No voy a ir así a hablar con el presidente en pijama. Adelante. Se cambia Calles, sale como se vestía elegante, serían las 12 de la noche. Y cuando ve un montón de maletas allá sentado, y esas maletas las va usted a llevar. Puede ser que sean necesarias. ¿Qué se trae, coronel Navarro Cortina? General Navarro Cortina. Acompáñenos, por favor. Custodiado como un prisionero, lo sacan en la noche, nadie lo ve, abren su portón y lo suben al automóvil de Cortina, en la parte de atrás, custodiado por 2 soldados. Y agarran rumbo a medianoche, rumbo a la carretera a Cuernavaca. Qué ironía. Qué ironía de la vida.
Esa carretera que fue la favorita de Calles para matar a Serrano y sus amigos, para matar a los estudiantes y maestros de la UNAM en los famosos crímenes de Topilejo. Calles tuvo que pasar por Huitzilac. Y para ese entonces ya habían puesto la gente piadosa cruces, 13 cruces en el lugar donde mataron a Serrano y sus compañeros. Hacía 9 años. Ahí estaban. Y las cruces hasta hace poco estaban. Hasta que creo que en finales de los 90 se hizo una ampliación inmensa de la carretera de Cuernavaca y entonces ya se quitaban las cruces. Estaban, hasta hace poco estaban. Digo poco, 20 años. Un poquito más, 30. Les tuvo que ver Calles. Tuvo que pasar por Topilejo y vio las luces de Topilejo. Y él sabía que ahí mandó matar a los estudiantes. Pasó por Huitzilac. Y él sabía que ahí mataron por órdenes de él a Francisco Serrano. Digo, ¿qué habrá pensado en esos momentos por las Calles que ahora iba realmente como un prisionero? Los dos soldados con unas ametralladoras. ¿Qué habría pensado? Pensará, a mí va a tocar. Hubiera pensado que se cumplía una especie de justicia divina, el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Qué le impedía al general Navarro Cortina bajar a Calles en la carretera y matarlo? Calles así lo hacía. No se le impedía nada. Nada. Si Calles se preparó para morir porque pensó que era lo lógico que lo hicieran ahora, él lo había hecho tanto y ahora él estaba en la parte baja de la rueda de la fortuna, de la noche a la mañana. Es algo que nunca podremos saber. Pero a lo que sí sabemos, Cárdenas, con todos los defectos que pudiéramos encontrar, y que son muchísimos, no era hasta ese momento al menos un sanguinario. Cárdenas no era un asesino como lo era el grupo sonorense. No era un Álvaro Obregón que con la mano a la cintura te decía mátalo, o un Calles. No eran así. Cárdenas no era así y no quería, al menos en ese entonces, mancharse las manos de sangre, y mucho menos de Plutarco Elías Calles, que de alguna manera efectivamente había sido su padre putativo, su preceptor, su coach, su mentor. Y el automóvil llega a México cuando empiezan a encenderse las primeras luces de la madrugada. Cuando Calles empieza a ver que ya está en México desde el cristal del automóvil, respira. Ya en México no se atreverían a matarlo. Seguramente lo llevarían con Cárdenas. Él tenía una gran experiencia por todas las Calles y él estaba seguro que en esa entrevista envolvería a Lázaro y volvería a tomar todo el poder, y a lo mejor hasta se vengaba de Cortina y de todo lo que lo hubiera apresado. Y entonces entran a México, pero aquí se da una cuenta. Los camiones del ejército no se dirigen hacia el centro histórico, o sea, hacia Palacio, no, sino que se van hacia otro lado, que viene siendo el oriente de la Ciudad de México. Se van y dice, entonces que es con lo que se empieza a verse, ya se empieza a preocupar, ya está más claro, como 5:30 de la mañana del 10 de abril de 1936, no, ya es el 11, del 11 de abril, y le dice al general Cortina, general Navarro Cortina, ¿a dónde vamos? No se preocupe, señor, todo está controlado y con la garantía, la palabra del presidente, que no le va a pasar nada, al contrario. ¿Pero a dónde me llevan? Ya lo verán. Y lo llevan al aeropuerto de Balbuena. Se da cuenta que lo están llevando al aeropuerto, ¿ok? El automóvil entra hasta la pista, hasta el hangar, y entonces cuando se para el automóvil, Cortina le abre la puerta a Calles, y Calles se baja. Y cuando se baja, oye voces conocidas que le dicen, jefe máximo, ¿qué está pasando? Y mira, a ver,
eran Luis N. Morones, Luis L. León y Melchor Ortega. ¿Qué hacen ustedes acá? Nos levantaron nuestra cama y nos trajeron. ¿Cómo? O sea, Cárdenas no quería dejar a un callista importante ya. ¿Y a dónde les dijeron que nos van a llevar? Pues nos trajeron aquí al aeropuerto. Después de un rato se acerca Cortina con una serie de documentos. Señores, aquí están sus pasaportes. Y aquí está la primicia del diario oficial. El presidente Cárdenas los ha desterrado. Se van de aquí. El gobierno va a costear el avión, que es este, que es el que van a subir ahorita, y los va a dejar en Brownsville, en Texas. Ok, solo escuchaba. Y de ahí, el gobierno mexicano ya no se hace responsable de ustedes. A partir de ese momento, ustedes tienen que buscar su vida y su suerte. Eso sí, no pueden volver, porque entonces caerían en un delito. Aquí tienen sus maletas, lo que trajimos, ¿no? Me metieron al avión. Y Calles entonces se acerca al general Cortina. General Navarro Cortina, ¿me puede hacer un favor? Claro. Dígale este mensaje al presidente Cárdenas. Y luego se arrepiente. Al chamaco. Dígale al chamaco que no sienta que ya venció, porque en este momento me destierra. Dígale que la vida da muchas vueltas. Que a veces uno le toca estar arriba y otra vez le toca estar abajo. Solo eso dígale. Sus órdenes, señor jefe máximo. Cae, se voltea y le dice a sus amigos, estaban allá todos, bueno, señores, gracias a la amabilidad del general Cortina, ya sabemos a dónde ir. Vámonos. A las 6:20 subían al avión Calles, Ortega, Morones y León, y a las 6:30 el avión despegaba de la Ciudad de México. Plutarco Elías Calles y sus más cercanos colaboradores, con excepción de Garrido, que le dio en el pitazo y se metió a las selvas tabasqueñas, los demás fueron detenidos y desterrados. Van a ir rumbo a Brownsville. En este momento, Lázaro Cárdenas acababa así, de un golpe, con el maximato. Se acababa el maximato y se acababa el periodo álgido de la revolución. La próxima semana vamos a hacer un epílogo de todo esto que vimos, especialmente sobre Calles y sobre lo que pasó, porque hay cosas que quedaron al aire. Querrán ustedes saber qué pasó con los cristeros, qué pasó con el comunismo, y con eso epilogaríamos, ¿okay? Para dentro de 15 días entrar a los temas que se van a dar por ciertos aniversarios que se van a dar, y ya les comentaré qué temas serán. Entonces la próxima semana epilogamos ya y ya cerramos el periodo de la revolución mexicana, transformada, ¿okay? Traicionada, en fin. Pues muy bien, gracias que hayan estado aquí y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, para que entonces epiloguemos todo lo que es este periodo revolucionario, especialmente lo que es la parte callista, qué pasó con los principales actores, y qué pasó con la guerra cristera, que aún subsistía, qué pasó con la educación sexual, qué pasó con la tercera guerra comunista, y esas pequeñas aristas que están sueltas aún cuando ya no hay maximato. Pues muchas gracias y muy buenas noches.